Perfecto, entonces, obviamente esta charla va a estar dirigida, digamos, a músicos, porque hay diferentes formatos o formas más bien de trabajar YouTube. Es decir, que nosotros no podemos, cuando digo nosotros, asumo, entendemos que estamos hablando de músicos, de personas que tienen canciones grabadas. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos manejar YouTube de la misma manera que lo maneja un youtuber normal, un muchacho que genera contenido, no podemos manejar YouTube de esa manera. Ustedes han visto que en los canales, hay canales de YouTube, por ejemplo, de recetas, gente que dice, bueno, ¿cómo se prepara este plato de comida o cómo preparamos estas tortas? Hay otros que hablan de carros, que dicen, miren, estos son los carros más seguros que se venden en Colombia, estos son los más inseguros. Hay canales de abogados que dicen, mire, usted tiene que, cuando se le presente tal problema, pues entonces haga esto, y etcétera, etcétera. Y canales, hay millones y millones y millones de canales con infinidad de temas también. Esos canales de YouTube monetizan de una manera particular y es la que seguramente todos ustedes han escuchado nombrar en algún momento, y es con 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción pública. Es decir, Pepito Pérez abre un canal de YouTube y dice, voy a enseñarles a preparar pasteles a las personas. Entonces abre su canal, sube una receta, 2 recetas, 10 recetas, la gente empieza a reproducir esos videos y se empieza a sumar esas visualizaciones y esos suscriptores. Cuando se consiguen los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de reproducción públicas, entonces YouTube habilita una pestaña de monetización y le dice, ok, acabas de llegar a la meta, ojo que esta meta se debe cumplir en los últimos 12 meses, es la manera correcta, pues todo el mundo dice en un año, pero es en los últimos 12 meses. ¿Por qué lo digo así? Porque yo puedo tener el canal hace 5 años, pero en los últimos 12 meses hice 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción pública, entonces automáticamente se me habilita la pestaña para monetizar. Los músicos no deben trabajar YouTube así, es decir, los músicos no se deben preocupar por llegar a esos 1.000 suscriptores y a esas 4.000 horas de reproducción para poder empezar a monetizar. ¿Por qué? Porque la dinámica es absolutamente diferente. ¿Cómo es la dinámica para monetizar con un músico? Lo primero que tiene que hacer un músico es subir su contenido, su catálogo, sus canciones, sus fonogramas a las tiendas de streaming o tiendas de música. Voy a retomar un poquito lo que hablamos la vez pasada, con unos términos como para poder articular. Ya no se venden CDs, ya no existen discotiendas, habrá una que otra por ahí para los nostálgicos, pero ya el negocio de la música no es físico, el negocio de la música es digital. Hace unos días nos preguntaban, o sea que no hay que mandar a quemar CDs, y nosotros respondíamos, no hay que mandar a quemar CDs, salvo que sea para utilizarlo como merchandising, como regalos, salvo que sea para hacer caja menor, digámoslo así. Tengo una presentación donde van a estar 200 personas, entonces voy a llevar 50, 80 CDs para venderlos allá. Y salvo que sea para utilizarlos como canales de viralización. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que en la carátula vayan mis direcciones web, mi canal de Facebook, mi página de Facebook, mi canal de YouTube, mi página de Facebook, mi perfil de Instagram, si manejo TikTok, y las direcciones de las plataformas de streaming. Entonces, cómo me encuentran en Spotify, en Deezer, en iTunes, etc. ¿Listo? Entonces, recordemos una cosa, que YouTube también es una tienda de música, también es una tienda de streaming, igual que Spotify, que iTunes, que Deezer, etc. Cuando yo subo contenido a las tiendas de streaming, YouTube Music también es una tienda, entonces recibe mi catálogo y lo empieza a mostrar en YouTube, en los diferentes canales. Entonces, no sé si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con los canales Topic o los canales Tema. ¿Alguien sabe qué es un canal Topic o un canal Tema? Un canal, cuando yo mando el contenido a tiendas, cuando yo subo, yo soy Ferney García, cuando yo subo las canciones a Spotify,
obviamente la subo a Spotify y a todas las tiendas que yo quiera. Yo tengo dos opciones. La primera, mandarlo a todas las tiendas que existen. La segunda, la que utilizamos nosotros y la que recomendamos, lo mando a las 58, 60 tiendas que pagan, ¿sí? Que me van a pagar cada vez que me reproduzcan allá. Entonces, una de esas tiendas es YouTube. Cuando YouTube coge el contenido, yo soy Ferney García, yo subo mis canciones, coges mis canciones y me arma un canal que se llama Topic, como tópico, sino al final, o un canal que se llama T. ¿Por qué lo hace YouTube? Porque es su manera de organizar nuestro catálogo para mostrárselo a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dicen, oh, subió acá Fernández García que hace vallenatos, entonces yo cojo esta música, armo mi canal, armo un canal nuevo que se llama Topic o Tema y lo pongo en YouTube para mostrárselo a la gente que busque música vallenata. ¿Listo? Entonces, devolvámonos un poquito. Mando mis canciones para tiendas, para esas tiendas que pagan cada vez que suena mi canción. Una de esas tiendas es YouTube. Perfecto. Cuando mando mis canciones a las tiendas, automáticamente se generan unos códigos. Imaginen ustedes como cuando hacen una consignación en el banco, que ustedes van y ponen un dinero en el banco y el cajero les entrega un papelito que dice el día tal a tal hora usted hizo una consignación. Estos códigos se llaman, son dos códigos. Uno por álbum, porque Ferney, por ejemplo, sube un álbum que se llama Amanecer Vallenato, por ejemplo. Ese álbum, Amanecer Vallenato, recibe un código que se llama el UPC, ¿listo? Pero dentro de ese álbum, o más bien ese álbum lo conforman 12 canciones, cada una de esas canciones recibe un código que se llama el ISRC. Y para que lo podamos entender mejor, imaginemos que ese ISRC es la cédula de ciudadanía, digámoslo así, de ese fonograma en Internet, en las tiendas de streaming. Con ese código ISRC es que yo, como Ferney García, puedo empezar a reclamar para que me paguen cada vez que mi canción suene en Internet. ¿Por qué? Porque los algoritmos con ese código ISRC pueden detectar que mi canción está sonando y saben a quién le tienen que pagar por esas reproducciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ese canal topic o ese canal tema no tiene ninguna injerencia humana, es decir, ningún ser humano lo puede hacer. Lo hace YouTube y lo hace por defecto, ¿sí? O sea, YouTube lo hace por programación. Ellos simplemente reciben las canciones y mandan ese catálogo. Les voy a mostrar una de las ventajas que tiene cuando se organiza, que se tiene cuando se organizan las canciones de esa manera. Pueden hacerme las preguntas que quieran en el momento que quieran, no hay ningún problema. Les voy a mostrar un artista emergente, sin mayor reconocimiento, digamos que en redes sociales sin mucha presencia. Es esta mujer. Se llama Lupita La Consentida. Hace música popular, es colombiana. Vive acá en Bogotá, perfecto. Ojo con esto. Lupita tiene su canal de YouTube. Aquí está su canal. Perfecto, está muy bien, listo. Y nos dice que tiene 488 suscriptores. No sé si todos alcanzan a ver. 488 suscriptores. Que tiene 39 videos. Y que tiene 138,000 vistas. 138,000 vistas de septiembre del 2010. Eso quiere decir, en 13 años, casi 12 años y medio, ha hecho 138,000 vistas, o sea, 10,000 vistas por año, o sea, un número muy bajito, ¿de acuerdo? En su canal de YouTube vamos a redondear el número y vamos a decir que no son 488, sino 500 suscriptores. Pero cuando tomamos la música de Lupita y la mandamos a tiendas, voy a ponerles acá Spotify y voy a buscarla acá para poderles mostrar. Lupita La Consentida. Acá está en Spotify y tiene 47 oyentes mensuales. 47 oyentes mensuales es un número muy bajito, ¿de acuerdo? Es un número muy pequeñito para estar en Spotify.
Hay que estar en Spotify y hay que crecer en Spotify, claramente. Pero alguien me podría decir, Emilio, 47 oyentes mensuales de Lupita la Consentida en 5 meses es un número muy bajito. Y yo diría, estoy de acuerdo, es un número muy bajito. Y me voy a mirar que en su canal tiene 488 suscriptores y 130 y pico de mil de vistas en 13 años. Pero cuando yo voy y miro su canal Topic o Tema, este se llama Tema, mírenlo. Cuando yo voy y miro su canal Tema, resulta que tiene 1380 suscriptores, 1380. Más de 3 veces lo que tiene en su canal. ¿Cuántas vistas? 272.000 vistas, o sea, 140.000 vistas que en su canal. Pero miren, desde septiembre del año pasado, o sea, en 5 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 6 meses. En 6 meses hizo 272.000 vistas en su canal Tema, mientras que en 13 años en su canal hizo 136. ¿Listo? Fíjense lo importante que es subir nuestra música a las tiendas de streaming. ¿Listo? Porque YouTube agarra ese catálogo y lo muestra. Y si ustedes miran acá, entonces está la página principal, YouTube arma el canal y pone 3 álbumes, 3 listas de reproducción. Una lista de reproducción es esta. Obviamente todo está pautado, miren, en todo está saliendo pauta. Eso quiere decir que está pagando. Y hay una canción que en 5 meses, como les estoy mostrando acá, tiene 117.000 vistas. Bien, este artista ha producido en 5 meses 580.000 pesos en plataformas. Y como les dije al principio, es un artista que recién se decidió a subirse a plataformas. Antes simplemente ella lo que hacía era como buscarse conciertos, presentaciones, y entonces en esas presentaciones vender USBs o vender CDs, etcétera, 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 hasta que alguien le dijo, oiga, venga, mire, hay una empresa que le puede ayudar a subir contenido, bla, 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 hágalo así. Creyó en el asunto y se subió a tiendas. Entonces, eso por un lado, digamos que como para iniciar esta charla de lo importante que es YouTube. De 100 pesos, ojo con esto, de 100 pesos que se generan en los entornos digitales, de 100 pesos, 40 pesos los pone YouTube. 40 pesos. Es muy importante YouTube por eso. Pero de nada nos sirve YouTube si no tenemos la música arriba en tiendas. ¿Por qué? Porque muchos artistas tienen la malsana costumbre de que sacan, le hacen un video lírico, un video con letra o un video con fotos, o los que tienen un poquito más de presupuesto le hacen un video a esa canción y la suben a un canal de YouTube sin códigos ISRC. Riesgo número 1. La canción sin códigos ISRC en YouTube es una fresita para cualquier persona o empresa que quiera apropiarse de esa canción. Porque sigamos con el ejemplo de Ferney. Ferney tiene una canción que se llama Amanecer Vallenato y él graba la canción, el estudio le entrega su fonograma, él muy emocionado, hace un video, un audio track, un video lírico, le monta un video, sube esa canción a su canal de YouTube y alguien coge su canción, la descarga, le cambia la metadata, ya les voy a explicar qué es la metadata, no sé si alcancen a ver esto que les voy a mostrar acá, hagamos el experimento por acá con alguna carpeta de estas de música, les voy a mostrar, le cambia la metadata a esa canción. Vamos a buscar una canción vallenata acá cualquiera, busquemos una canción de, vamos a utilizar esta de Silvio Brito, la voy a copiar de acá para que no se me dañe el archivo y la voy a pegar acá en esta carpeta. Resulta que esta canción, que se llama Tú eres el amor, no sé si alcanzan a ver, pero esa canción que se llama Tú eres el amor, tiene unos datos. ¿Qué datos tiene? Tiene la fecha de modificación, tiene el tipo de archivo y tiene el peso. ¿Cuánto pesa? ¿En qué formato está guardada? ¿Y cuándo fue la última vez que se modificó? Eso es lo que se ve, pero por debajo del archivo hay otros datos. Eso es lo que llamamos metadata. Esa metadata yo la puedo alterar. Entonces supongamos que esta canción no dice ahí tú eres el amor, sino que dice, digamos,
con el ejemplo de Ferney, Amanecer Vallenato. Entonces, yo cojo la canción Amanecer Vallenato, lo primero que hago es cambiar el nombre y le voy a poner Amaneciendo en el Valle, por ejemplo. Le cambio el nombre. Luego me voy a la metadata, aquí en propiedades, luego detalles, y le cambio toda la metadata. Entonces, título, miren que el título en la metadata sigue siendo el anterior, no lo cambió acá abajo. Pero entonces yo le voy a cambiar el nombre acá y le pongo Amanecer en el Valle. Cuando Ferney va a buscar su canción, va a buscar Amanecer Vallenato. Entonces no le va a mostrar una canción que no se llame Amanecer Vallenato. Rastrearla va a ser imposible. ¿Listo? Le pongo subtítulo, entonces le voy a poner Vallenato. Y le cambio todo, clasificación, pues le pongo 5 estrellas, comentarios, lindo vallenato para dedicar, perfecto. Luego, intérpretes y colaboradores, yo llego y me pongo en el perillo, o si quiero no, más bien me cuido y me pongo Pepe Pérez para que no me puedan encontrar. Pepe Pérez, intérprete del álbum Juan Pérez. Fíjense lo fácil que es cogerse una canción, álbum, lo mejor del vallenato, estoy cambiándole todo eso. Año, le puedo poner 2005, todos estos datos me los estoy inventando, número de la pista la 8, género, pongo vallenato, listo. Me dice que si paseo vallenato, vallenato, miren todo esto que me sale acá, le voy a poner que paseo vallenato, le cambio toda esta información que ahorita no lo voy a hacer para que optimicemos tiempo. Y le doy a aplicar. Cuando yo le doy a aplicar a esto, la canción ya quedó indetectable. Ya Ferney no puede encontrar tan fácilmente esa canción. Ya no le va a resultar tan sencillo. Porque la única manera de que Ferney se dé cuenta de que su canción se la subieron a tiendas es subiendo su canción. ¿Por qué? Porque cuando la suba, la plataforma le va a decir, ese fonograma ya existe. Y no importa que arriba esté con otro nombre. Allá arriba no funciona así. Funciona con algoritmos que detectan los bits de las canciones. Entonces, la mayoría de los artistas tienen la costumbre de que toman una canción y la van subiendo a un canal de vallenato. Primero, exponiendo la canción a que alguien la coja y la explote digitalmente en las tiendas. Cuando alguien les sube una canción y ustedes van a reclamar, es un proceso muy dispendioso porque son ustedes los que tienen que demostrar que la canción les pertenece. Si esa canción no tiene registros en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, más problema. Porque cuando la voy a subir por primera vez a la plataforma, lo único que le importa es que esa canción no esté subida. No le interesa nada más. Perfecto. Entonces, primer error, subir la canción al canal. Segundo error, se sube la canción a un canal de vallenatos con 100, 200, 300, 400, 500 suscriptores y tiene 1000, 2000, 3000, 5000 reproducciones, no importa. Lo único que estoy haciendo yo ahí es posicionamiento de marca, porque YouTube no me va a pagar esas visualizaciones, no me las va a pagar. ¿Por qué no me las va a pagar? ¿Recuerdan lo que les dije? 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción pública. Si yo ya tengo un canal monetizado y subo esa canción a ese canal, me lo va a pagar. Pero nadie tiene los 1000 suscriptores y las 4000 horas de reproducción públicas. Cuando digo nadie, me refiero a solo el 2% de los artistas tienen esos canales así. Ahora, ojo con esto. En el hipotético caso de que yo tenga un canal de YouTube con los 1000 suscriptores y las 4000 horas de reproducción públicas, solo monetizaré en YouTube. Solo monetizaré en YouTube. Entonces, cuando yo subo y hago la tarea juicioso, ¿cuál es la tarea juicioso? La tarea juicioso es subir la canción a tiendas, sacar códigos ISRC y articularme con YouTube. Cuando yo hago esa tarea juicioso, no importa dónde suene mi canción, me pagan a mí. Hay artistas que me dicen, Emilio, es que la canción, sigamos con el ejemplo, Amanecer Vallenato es mía y un señor que se llama Pepe Pérez la subió en su canal. Por favor, haga que la bajen de allá. Lo que yo respondo es, ¿para qué la va a hacer bajar? Sáquele huella digital a su canción,
para que las reproducciones de esa canción, el canal, se las paguen a usted. ¿Listo? ¿Esa idea está clara? ¿Es claro cómo funciona eso? Por favor, háganme saber que vamos bien. Señor, sí, yo lo siento. ¿Todo Sí, lo sí, tenemos perfecto. claro? Perfecto. Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante eso? Porque es que los artistas están sufriendo de cierta frustración al ver que graban sus canciones, las suben y no pasa nada. Y claro que no pasa nada porque la forma en la que están enfrentando los entornos digitales no son los adecuados, no son los correctos. Entonces, ya entendiendo eso que les acabo de decir y les voy a mostrar, por ejemplo, vámonos para un canal, vámonos para este canal, no, ¿para qué en qué canal les puedo mostrar mejor esto? Sí, en este canal. Este canal que están viendo en la pantalla se llama Vallenatos de Siempre. Ese canal es de nuestra compañía, es nuestro. Ese canal tiene 165.000 suscriptores, como lo ven acá, 165.000 suscriptores. ¿Y qué tiene? Tiene más de 1.000 videos vallenatos, de Diomedes, de Poncho de Oñate, de Marcos Díaz, de Alfredo Gutiérrez, etcétera, 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 etcétera. ¿Nosotros monetizamos este canal? No. ¿Por qué no lo monetizamos? Porque los derechos de las canciones son de esos artistas. Y entonces, ¿qué pasa? Con, por ejemplo, este video que tiene en este canal, tiene 6.800.000 vistas. Que todo el dinero que generó ese video se lo pagaron a los dueños de los derechos de esa canción en internet. A los que tienen los códigos ISRC de esa canción. Alguien acá podría decir, pero Emilio, no es una tontería hacer un canal que lleva tan trabajo, que es tan complicado y etcétera, para que YouTube no les pague absolutamente nada. Y la respuesta mía será, no es una tontería porque tenemos un canal de vallenatos con 165.000 suscriptores, con 165.000 personas que les gusta el género vallenato. Y esto se convierte en una base de datos. Y voy entrando a la conversación. ¿Cómo así en una base de datos? El negocio de la música hoy en día, lamentablemente, no es una cuestión de calidad musical. No es una cuestión de calidad musical. Con esto estoy diciendo muy a mi pesar que una muy buena canción, que tener una muy buena canción no es garantía de éxito en lo absoluto. Conozco miles de canciones muy lindas, muy buenas, muy bien creadas, muy bien escritas, muy bien musicalizadas, etcétera, que están guardadas en CDs en mesitas de noche, que están subidas en YouTube con 100, 200, 300 vistas. Y así mismo conozco canciones de muy baja calidad, de muy precaria arquitectura, composición, letra, que están muy bien posicionadas porque se desarrollaron muy bien en términos de mercadeo. Porque el negocio de la música hoy en día es una cuestión de mercadeo y manejo de bases de datos. ¿Sí? Cuando el negocio de la música cambia, cuando aparece el formato MP3 por allá a finales de los 80, principios de los 90, cuando esa aparición de ese formato MP3 rompió por completo el negocio de las disqueras, porque ya la gente no compraba el disco, sino que descargaba los archivos por internet, cuando se empezó a creer, al principio de los años 2000, que empezó toda esa revolución de la música, los discos no se vendían, la piratería por todo lado, era exageradamente fácil bajar canciones de internet. Cuando se cambiaron esas reglas del juego, se empezó a hablar de bases de datos. Entonces acá viene una cosa importantísima para todos los músicos, y todos los músicos deben saber esto. Si vamos a entender si vamos a entender la dinámica de los entornos digitales, lo primero que yo debo comprender es que yo, Manuel Rodríguez, Rodolfo Antonio Villa, Ferney García, Hernán Cuestas, Javier Julio, son los nombres que leo aquí, es que yo soy una marca.
yo soy una marca. A partir del momento en que yo asumo esto con términos profesionales, de que no hay una casa disquera, de que no hay la posibilidad de vender discos, que mis discos no van a estar en ningún lugar físico, sino que ahora tengo la tienda más grande que se llama Internet. Cuando yo asumo esto y empiezo a comportar como una marca, inevitablemente tengo que recorrer un camino que lo constituyen 3 pasos. Y esto se los digo como publicista, soy profesional en publicidad, trabajé en agencias de publicidad muchos años, manejando diferentes marcas, Shell, Renault, BBVA, Banco Caja Social Colmena, Carrefour cuando existía, Peugeot, Air France, bueno, infinidad de marcas. Todas las marcas, sin importar el segmento en el que se ubiquen, hacen un recorrido de 3 pasos, que es el recorrido que un artista musical debe hacer. ¿Cuál? Primero, levantamiento de base de datos. Segundo, posicionamiento de marca. Tercero, venta. Yo necesito una base de datos, yo necesito tener agrupados a unas personas que me consuman y me ayuden a viralizar. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo consigo? En las redes sociales. Para eso está YouTube, para eso está Facebook, para eso está Instagram, para eso está TikTok, etcétera, 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 etcétera. Segundo, posicionamiento de marca. Yo necesito que la gente sepa que mi cara, viendo mi cara, yo me llamo Emilio Perilla, o yo me llamo Rodolfo Villa, o yo me llamo Manuel Rodríguez, que viendo mi cara la gente me conozca. Ah, mire, yo necesito que cuando la gente escuche una canción mía diga, oiga, ese man canta muy chévere, pero tiene otra canción que me gusta mucho que se llama tal. Eso se llama posicionamiento de marca. Y tercero, venta. Todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, está dado para que uno crezca en redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, quieren y están creados para que ustedes crezcan y crezcan mucho. El tema es que ellos necesitan que ustedes hagan la tarea bien. ¿Cómo se hace la tarea bien? Conociendo cómo funciona la plataforma. ¿Por qué? Porque cada plataforma, cada red social tiene un lenguaje diferente. Entonces, hasta acá vamos a hacer una paradita chiquita para decir, una cosa son las tiendas de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Pandora, Boomplay, etcétera, 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 incluido YouTube. Y otra cosa son las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, incluyendo YouTube. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que cuando yo articulo a las tiendas de streaming con mis redes sociales, empiezo a elaborar mi base de datos. ¿De acuerdo? Empiezo a crear mi base de datos. Entendido esto, nos vamos a meter ya en materia con un canal de YouTube. ¿Qué tiene que tener un canal de YouTube? ¿O cómo funciona YouTube? ¿Cómo funciona? Entonces la gente dice, no, pues YouTube funciona, es muy sencillo. Uno le pregunta a alguien, bueno, ¿qué es YouTube? Entonces dice, no, YouTube es una plataforma o una aplicación, una app, que me sirve para ver videos. Ah, sí, YouTube es una aplicación para ver videos. También los puedo ver en Facebook, también los puedo ver en Instagram, también los puedo ver en TikTok, también los puedo ver en Bebo, también los puedo ver en un blog, etc. Entonces, alguien puede decir, no, mire, vamos a volver más compleja la descripción de YouTube. Entonces, no, mire, YouTube es una aplicación, es una plataforma donde la gente sube videos para que otras personas puedan verlos, opinar sobre ellos, darles like o dislike, ¿cierto? Y compartir esos enlaces. Ah, chéverísimo. Y en ese orden de ideas, el 98% de los canales que existen en YouTube son así. Son canales, son perfiles que cumplen con esa función. Abro mi cuenta de YouTube, monto un avatar y monto videos. Y empiezo a rogarle a mis amigos, vecinos y familiares que le den like a mi video, que le den like a mi video. Cosa que está mal y ya les voy a explicar por qué. Entonces resulta que esa descripción que acabamos de hacer es parcialmente correcta, porque la descripción, digamos que una descripción más
cercana a la realidad sería que YouTube es una aplicación que sirve para compartir videos y que funciona con base en un algoritmo que concentra grupos objetivos. ¿Y cómo así? Pues que si yo consumo vallenato, pues siempre me va a mostrar vallenato, no me va a mostrar ni rock, ni punk, ni rap, ni reggaetón, ni nada de eso. Porque entonces YouTube detecta que yo en mi dispositivo móvil o en mi computador o en mi televisor siempre pongo vallenatos, entonces YouTube siempre me va a mostrar vallenatos. Pero si yo soy música popular, solo me gusta la música popular, pues siempre me va a mostrar música popular. Eso funciona con una cosa que es el famoso algoritmo, el algoritmo. ¿Listo? Ustedes entren a Google, hagan el ejercicio ahorita, entren a Google y busquen comprar carro tal en tal parte. Y Google les muestra unas opciones. Mira, aquí se está vendiendo este carro, hablemos de un Chevrolet. Aquí está el Chevrolet, este modelo tal, vale tanto, listo. Cierren esa vaina ahí y déjenlo ahí. Y mañana, cuando ustedes en su Facebook, van a ver anuncios de esa marca ahí. ¿Por qué? Porque el dispositivo captura información, comportamiento, cómo se comporta la gente y con base en ese comportamiento muestra información. ¿Listo? Dicho esto, les he de decir que un canal de YouTube debe cumplir con unas características básicas de diagramación, configuración y programación. ¿Sí? Unas características básicas, que son, vamos a hablar de las principales. Una portada, esta portada que ven acá donde dice puro folclor colombiano, vallenatos que nos llegan al alma, vive el folclor de Colombia. ¿Ustedes me permiten un segundo, por favor, que me está sonando el citófono y me tiene desconcentrado? Pedro, habla por favor un momentito. Vale. Claro. No alcancé a hacer preguntas. ¿Cómo vieron el video que les presenté? No hay opinión al respecto. Profe, yo no lo alcancé a ver porque me entré muy tarde a la reunión porque estaba muy ocupadito aquí haciendo cosas en la casa. Bueno, vamos a ver cómo se los hago llegar. No, Sí se vio, pero no se escuchó. Pedro, ese enlace que mandó Otto Medina Central. Es que no tenía sonido. No tenía sonido y no me dijeron. Uy, sí, lo importante es precisamente lo que... Ahorita de pronto al finalizarlo lo coloco entonces nuevamente a ver si funciona. Porque tiene que decirle compartir con audio, con sonido. Sí, o sea, hay que decirle compartir con sonido o con audio. Tal vez una cuestión como rara, porque ¿qué? Esto, a ver si... Listo, discúlpenme, continuamos. ¿Me escuchan? Sí. Positivo. Vale. Listo, entonces vamos a continuar. Íbamos en las 10 cosas en las 10 son las principales cosas que debe tener un canal de YouTube para que el algoritmo lo pueda mostrar mejor. ¿Cómo así? Voy a cambiar a Ferney por Manuel Rodríguez como ejemplo. Resulta que Manuel tiene su canal de YouTube y tiene unas canciones ahí. Y la gente, una persona aquí en Bogotá o en Medellín, o en Cali o en México, etcétera, pone en YouTube vallenatos románticos. ¿Cómo hace YouTube para mostrarle a esa persona que está buscando vallenatos románticos? ¿Cómo hace YouTube para mostrarle la música de Manuel Rodríguez? ¿Cómo sabe YouTube que Manuel Rodríguez hace vallenatos románticos? Ah, pues porque Manuel cogió su canal y lo configuró y le dijo a YouTube, mire, esto es para la gente que le interese esto.
¿De acuerdo? Entonces, vamos con las 10 cosas. La primera, una portada. Esta portada que ustedes ven acá. Resulta que el 85% de la gente que accesa a Internet lo hace desde dispositivos móviles. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a abrir un canal de YouTube aquí cualquiera en mi celular. Eso quiere decir, busquemos un canal, busquemos acá el de Alfredo Gutiérrez. Eso quiere decir que si el 85% de la gente que entra a Internet lo hace desde dispositivos móviles, eso quiere decir que yo tengo 6 centímetros de ancho por 2 de alto para mostrar la carátula. Quitamos este filtro que no me está dejando mostrarles esto. Eso quiere decir que yo solamente tengo 3 centímetros 5 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto para mostrar mi carátula. Eso quiere decir que mi canal debe tener una portada en donde se vea mi cara bien y el nombre grande. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Por qué? Porque acuérdense del segundo paso, posicionamiento de marca. ¿Listo? Entonces, Javier Julio, Javier Julio, mírelo, sí, claro, yo sí he visto a este man en Facebook y lo he visto en Instagram y lo he visto allí, claro, este man canta una canción tal. Segundo punto, posicionamiento de marca, ¿listo? Otro punto, digamos que este es el primero, un avatar, una imagen que me identifique. Muchos artistas mandan a hacer logo. Entonces dicen, no, es que mire, yo tengo un logo. Y yo siempre les digo, no usen logos porque ustedes necesitan posicionar su rostro. Ustedes necesitan que la gente vea su cara y digan, claro, mire, este se llama Hernán Cuesta, claro. Y no que le hagan un logo a Hernán Cuesta con la C con la H y la C. No, necesito la cara grandecita acá en esta parte. Otra cosa que yo necesito tener en mi canal de YouTube, un video trailer. ¿Qué es un video trailer? Es el video que cuando la gente entra al canal, recibe a la gente. ¿Sí? Entonces apenas entran al canal, de una vez yo les pongo a sonar ese video. Ese video trailer, ¿para qué me sirve? Primero, para darle una bienvenida a la gente. Segundo, para ganarme una visualización. Entonces, ¿ahí yo qué hago? Pues pongo mi canción, o la más bacana, o la más popular, o la que más esté sonando. ¿Mm? Listo, ese es el tercer punto. Vamos a decir que el cuarto punto sería este botoncito de suscripción inmediata. Es configurarle un botoncito para que durante todo el video en la parte inferior derecha aparezca un botoncito que diga suscríbete. ¿Para qué me sirve? Para que la persona que entre a mi canal se pueda suscribir a mi canal sin salirse del video. Fíjense cómo lo ponen de fácil. Fácil, porque entonces yo digo, uy, qué bacana esta canción de Javier Julio. Espere que se acabe y me suscribo. No, me suscribo de uno. Aquí lo tengo, pucho, clic, me suscribo. Ese botoncito de suscripción. Fíjense que es un botoncito de YouTube con el sombrerito ese de vallenato. Listo, ese es como el cuarto punto. Quinto punto, necesito tener organizado mi catálogo en listas de reproducción. Si tengo muchas canciones, un álbum, Amanecer Vallenato, mi lindo acordeón, Hermosa Morenita, por listas de reproducción. Y una lista que se llame Éxitos de Javier Julio y la organizo la más bacana, luego la siguiente, por importancia de las canciones. Y hago otra lista que se llame Lo Mejor de Javier Julio. ¿Para qué? Para organizar la página de Facebook. Fíjense esta cómo está organizada. Acá dice, grandes éxitos de Diomedes Díaz, del Binomio de Oro, de Los Zuleta, de Jorge Oñate, Pero vámonos a un canal de más pequeñito, digamos como este de Lupita. ¿Cómo está organizado el de Lupita? Lo mismo, tiene su portada, su avatar, su tráiler, su botón de suscribirse, mírenlo, y sus listas de reproducción. Entonces una lista de reproducción se llama Lupita la Consentida, música popular, donde está todo, éxitos de Lupita la Consentida, suertes que le digo se llama un álbum, quédate con ella se llama otro álbum, y sin competencia se llama otro álbum. Esto es como el quinto punto, organizar mi catálogo en listas de reproducción. Listo. Otro punto,
aliarme con canales, identificar canales que sean iguales al mío o un poquito por arriba. ¿Para qué, para qué necesito que pase eso? Para que el algoritmo me relacione, ¿sí? Me relacione. Entonces a Lupita, si buscan a música popular, si buscan a Dominantes de Ojinaga, si buscan a Alicia del Valle, si buscan a Arely Senao, el algoritmo muestra también a Lupita. ¿Listo? Eso en cuanto a la página principal. Ya dijimos lo de las listas de reproducción, que esté organizado. En información, necesito tener una bio, este no tiene biografía, pero necesito tener una bio, vámonos para acá que este sí tiene la biografía. Necesito tener una biografía que describa el canal o que me describa a mí, ¿sí? Entonces Emilio Perilla nació en Bogotá en agosto del año tal, desde muy pequeño mostró inquietud por la música, a los tantos años grabó su primer canción, fue un éxito, le grabó Diomedes Díaz o le grabó Marcos Díaz, etcétera, etcétera. Te invitamos a conocer su canal y a seguirlo en todas las redes sociales. Listo, una biografía. Necesito poner en la portada de mi canal, mírenlo acá, los links, vámonos para los links donde yo tengo mi música. Entonces, esto aparece en el computador. Y para esto me voy a ir más bien al canal de Alfredo Gutiérrez, que está más completo. Miren lo que pasa cuando yo le doy clic a Spotify. Me manda para Spotify, para la aplicación de Spotify. Internet está lento, perdónenme. Entonces me manda para Spotify a donde está el perfil del hombre. Muy bien, voy a cerrar para que no se me bloquee esto. Lo mismo pasa con Facebook. Me manda para el perfil de Facebook de Alfredo Gutiérrez y lo mismo pasa para las redes que yo tengo acá. ¿Listo? Esto aparece en el computador, en el celular no se ven, pero aparecen en la sección de información, en los vínculos, Spotify, Amazon, Instagram, TikTok, iTunes, Facebook, Twitter, página web, etc. ¿Listo? Eso lo que se ve por fuera, por dentro se ven otras cosas. Entonces voy a mostrarles por dentro, vámonos a cambiar de cuenta acá, miremos a ver cómo está el de Lupita. Estoy acá en el canal, entonces estoy dentro del canal, me voy a meter en la parte de, vamos a decirlo así, como en la parte de abajo del canal, que es la parte de configuración, lo que no se ve y lo que yo tengo que alterar para alterar el algoritmo de YouTube y que el algoritmo me muestre más. Entonces, configuración, acá, yo tengo que poner acá el país, ¿sí? ¿De qué país soy? ¿En qué país estoy ubicado? Y tengo que poner unas palabras claves. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato de cómo hace YouTube para decir, pues mostremos a Manuel Rodríguez porque él tiene música que le interesa a esta persona que está buscando con las palabras claves? Entonces acá yo le pongo música popular, mariachi, música colombiana, mujer popular, canciones de despecho, penas de amor, música para beber, música para tomar, música para despechados, canciones para tomar, suertes que le digo que es una de sus canciones más famosas, música montañera, folclore, tan. En configuración avanzada, debo organizar mi canal para decirle a YouTube que yo no hago contenido para niños, ¿sí? Es decir, le digo a YouTube, mi contenido lo puede ver cualquier persona. ¿Listo? No es un contenido que sea exclusivo. ¿Para qué me sirve esto? Para que cualquier persona, sin necesidad de registrarse, de loguearse, de poner correo clave, me pueda ver en YouTube. Si yo no tengo esto activado, me fregué. Y me está dejando de mostrar más o menos al 70% de las personas que son las que loguearse a YouTube. ¿Listo? Acuérdense que para yo dar un like o hacer un comentario en YouTube tengo que estar logueado, es decir, haber puesto mi clave. Si no, yo no puedo dar like ni hacer ningún comentario. El 70% más o menos de la gente entra sin loguearse. Y si YouTube no me muestra ese 70%, pues ya me fregué. Ya las posibilidades de crecer se disminuyeron. ¿De acuerdo? Y el tema de elegibilidad de funciones. ¿Qué quiere decir elegibilidad
cantidad de funciones, pues que yo pueda subir videos más largos de 15 minutos. Entonces ustedes me pueden decir, no, pero Emilio, pues es que ningún vallenato dura más de 5 minutos. Un vallenato de 5 minutos ya es largo. Entonces yo les diría, ahí viene otro gran truco. ¿Cuál? Resulta que Manuel Rodríguez tiene 12 canciones. Ah, bien, listo, suba sus 12 canciones al canal de YouTube. Tan, tan, tan. Pero coja esas 12 canciones y haga un solo video con las 12 canciones. Y eso se va a llamar Amanecer Vallenato, ¿sí? Álbum completo, o se va a llamar Éxitos de Manuel Rodríguez. Un video con todos los videos pegados. ¿Para qué sirve eso? Resulta que YouTube valora, aprecia y paga mejor al que hace que se queden más en la plataforma. Entonces, si yo estoy escuchando a Manuel Rodríguez, estoy escuchando una canción, y de pronto me sale un aviso de otro cantante de vallenato, y yo digo, ¡ay, tan bacano! Me voy con él, me voy de ahí. Pues entonces ya, primero Manuel perdió la oportunidad de hacer más. Pero si yo le monto un video de 12 canciones que viene durando 50 minutos, lo pongo ahí, la persona lo pone a reproducir y se pone a barrer, a lavar la loza, a sacar la cortina que se me desprendió, a echarle agüita a las matas, no sé, la actividad cotidiana que cada uno desarrolla. Pues el video se va reproduciendo y estoy haciendo más tiempo. Está pagando por eso más. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo hacer esos compilados, se llaman esos videos. Esos videos compilados donde yo llego y lo pongo uno por uno y lo monto allá. Bien. Entonces, esa parte de configuración que yo les acabo de explicar es, digamos, que lo que hay que hacer para potencializar un catálogo. Entonces, listo, Emilio, ya lo hicimos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Porque, digamos, toda la gente me pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo le digo, pues mover las redes sociales. Muevas en redes sociales. Busque seguidores, busque suscriptores, pero ¿cómo lo hago? Hay muchos trucos. Les voy a enseñar uno. Cerrar acá, tu canal. Resulta que ustedes tienen dos opciones. O aprenden a manejar sus redes sociales, digamos en el caso de nuestra compañía, les enseñamos gratis, o aprenden a manejar sus redes sociales, o consiguen plata para pagar quien se los haga. O si no, no hay posibilidad de hacer nada, no hay posibilidad de crecer. Si no nos movemos, no hay posibilidad de crecer. Ahora, la ventaja es, lo mejor es aprender, porque en la medida en que ustedes aprendan, cada vez menos nos van a venir a engañarlos a ustedes con lenguaje que ustedes no conocen, ¿sí? Con palabras que ustedes no conocen y a decirles que es que el alcance va a ser de que entonces el engagement va a ser bla, 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 bla. Cuando ustedes conozcan la cosa primero, van a empezar a entender mejor quién es su grupo objetivo, cómo se porta su grupo objetivo, etc. Entonces, pero Emilio, dígame algo que yo tenga que hacer con mi canal de YouTube. Listas de reproducción. ¿Qué es eso? ¿Qué son listas de reproducción? Pues listas de reproducción es una cosa más o menos como esta. Les voy a mostrar. Vamos a pasar a otro canal. Y entonces resulta, ojo con esto que les voy a mostrar acá. Vallenatos para beber, voy a buscar vallenatos para beber. ¿Por qué vallenatos para beber? Porque resulta que yo, persona que hoy está buscando en YouTube, soy fan del vallenato. Entonces me meto a vallenatos, pero saben que hoy me quiero tomar unos tragos. Porque estoy despechado, porque estoy alegre, porque estoy triste, porque se me vino en gana, no me importa. Hoy me quiero tomar unos tragos, llamé a mis amigos, mis 2 o 3 amigos, y dije, venga, nos tomamos esta botellita de tal cosa, y yo ponga música y ponga vallenatos para beber. Lo puse en el buscador, le doy buscar, miren lo que me aparece. Me aparece un anuncio. Esto quiere decir que alguien pagó para que esto lo mostrara. Y de ahí para abajo me aparece Mix Vallenatos para tomar, ¿sí? Entonces, es una lista de reproducción. Miremosla. Vamos a abrirla. A ver. Dice Freddy Montoya, yo no sé qué es más la primera canción. Entonces la primera canción de esta lista se llama Ángelo Demonio, no sé si eso es vallenato o norteño, pero se llama Volví a llorar de Oñate, las siguientes 3 palabras del binomio de oro, muere una flor del binomio, me dejaste sin nada de Patricia, busca un confidente de los diablitos, binomio de oro me sobran las palabras,
alguien armó una lista de reproducción acá. ¿Con cuántas canciones? 20 canciones por mucho. Esta lista está muy chichipata, no me importa, bla, bla, bla. Yo lo que quiero es beber, entonces yo la pongo. Miren, listas de reproducción. Para beber All Par. Miren esta lista. Para beber All Par, 77 canciones. Vallenato clásico para tomar, 108 canciones. Vallenatos viejos, 62 canciones. Mix vallenatos de despecho para amanecer bebiendo. Esto es un video de 43 minutos, etc. Hagan listas de reproducción con su contenido. ¿Cómo? Vamos a hacer una. Aquí vamos a hacer una. Regálenme rápidamente, porfa, Javier Julio, ¿tiene canciones en YouTube? Tiene el micrófono apagado. Diga, profe. ¿Tiene canciones en YouTube? No, profe, todavía no. ¿Alguien? Pero sí me sale en esa lista, yo escucho mucho en Atube, yo descargo muchas canciones y todo eso que usted está pasando, y profe, todo eso me sale. Y Claro. me envían canciones, peor dicho, pues. Claro, todo el tiempo. Me quedo con la boca abierta a veces. ¿Alguien tiene canciones en YouTube? Sí, yo tengo varias, por ejemplo, el 039 que lo tengo, Julián Mojica. 039 con Julián Mojica. Hernán Cuesta. ¿Perdón? Hernán Cuesta. Se me va. Hernán Cuesta. Hernán Cuesta. ¿Con Hernán Cuesta? Sí. Hernán Cuesta con Julián Mojica. Veamos a ver si nos sale ahí. ¿Es alguno de estos? El que está arriba. ¿Este? Primero sí. Listo, miren lo que voy a hacer. Toco estos 3 puntos, guardar en una lista de reproducción, me dice que si en las que tengo, que si creo una, y entonces acá voy a poner vallenato bacano. Vallenato bacano. ¿Y por qué le pongo vallenato bacano? Porque quiero, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo puedo poner vallenato para hacer aseo, vallenato para lavar la loza, vallenato para salir a correr, vallenato para esperar el bus, vallenato para tomar, beber, recordar, llorar, lo que yo quiera. Esta la quiero llamar vallenato bacano. Y le pongo que es pública, y la creo. Listo. Y después me voy por acá y me voy para donde don Diomedes, que es un duro. Entonces, me voy a donde Diomedes, la suerte está echada, agregar a una lista de reproducción, ¿a cuál? Pues a vallenato bacano, listo, a vallenato bacano, listo, la cierro, perfecto, y me voy para donde Zuleta. Si alguien tiene una canción, dígamela de una vez y la vamos buscando. Zuleta, inicio, Poncho Zuleta, ¿cuál es la que me gusta de Poncho? Así fue, mi querer, listo, acá está la canción. Entonces la cojo y la guardo en la lista de reproducción. Guardar en lista de reproducción, vallenato bacano, listo, la guardo. Y meto mis canciones alternaditas con las canciones de los duros famosos posiciones. Para que cuando alguien busque una lista que se llame vallenato bacano, le aparezca mi lista, empiece con Diomedes, Oñate, Poncho, luego mi canción, la gente va a decir, pero ¿quién es ese man, Javier? ¿Quién es ese man, Hernán Cuesta? No importa. Desconectado. Listo para conectar. Gustavo, se le está... Apague el micrófono, por favor. Entonces, no importa, la gente lo que va a decir es, pero ¿quién es ese man, Hernán Cuesta? Y el inconsciente colectivo lo que le va a decir a la gente es, no importa, si está al lado de Oñate y de Diomedes, ese man debe ser bueno. Y ahí, lo peor que les pasó a ustedes es que se ganaron una visualización. Lo mejor que les pasó a ustedes es que esa persona que está escuchando diga, uy, hermano, yo nunca había escuchado a este tal Hernán Cuesta, esto está muy bacano. Y entonces ahí mismo entran al canal de Hernán, se ganan un suscriptor, se ganan un like, se ganan un comentario, y como el canal está bien articulado y está armado Facebook, Instagram y las demás redes sociales, Spotify, Deezer, iTunes, entonces se ganaron un seguidor. ¿Cuánto vale un seguidor? Vale mucha plata, ¿sí? Mucha plata, son más de 5.000 pesos. ¿Listo? Porque es que un seguidor, ustedes cuando montan toda la plataforma,
Ustedes lo único que están esperando es que se aparezca un líder de opinión. ¿Qué es un líder de opinión? Cualquier persona que tenga más de 5.000 seguidores en sus redes sociales. Y ese líder de opinión es un vallenatero así, pero mejor dicho, loco por el vallenato. Y ese man llega y coge y dice en su Facebook, dice, quiero compartirles este man que acabo de descubrir, se llama Hernán Cuesta, qué cosa tan bacana, nunca lo había escuchado. Chao. Porque se empezaron a llenar de suscriptores. ¿Listo? Eso es una cosa importantísima para que la tengan en cuenta. Y ya digamos que como para terminar y finalizar el punto de YouTube, pilas con la pestaña de comunidad. Resulta que YouTube crea un Facebook chiquito, vamos a decir así, crea un Facebook chiquito que se llama comunidad. Y en esa pestaña de comunidad yo puedo poner fotos, videos o hacer encuestas. Entonces, ¿cuántas canciones puede producir un músico anualmente? Yo me atrevo a decir un número y esto ustedes me lo pueden corregir o refutar. Un músico que esté consagrado, que tenga recursos para eso, que tenga el tiempo y se dedique a eso, puede sacar una canción cada 2 meses, cada mes y medio, cada 2 meses puede sacar una canción. Ya la gente más pegada a eso lo puede hacer cada mes. Al final del ejercicio, 12 canciones al año. Listo, perfecto. Como no van a poder sino estar publicando una canción por allá cada mes y medio, cada 2 meses, pues entonces el canal se va a quedar quieto, ¿cierto? Entonces, que no, ese canal no pasa nada, para eso está la pestaña de comunidad. Y entonces en la pestaña de comunidad yo les pongo lo que quieran, ¿sí? Miren, hace 3 horas pusieron una acá del maestro Alfredo Gutiérrez, ¿sí? Ahí pusieron una foto y 48 personas le dieron like y hubo 3 comentarios, ¿listo? Porque también puedo poner fotos. Entonces yo puedo poner cada 2 veces a la semana puedo coger y poner en la pestaña de comunidad uno de los videos que yo tenga montados en mi canal. Y actualizo mi canal. Vamos a hacerlo con el de Lupita, hagámoslo con el de Lupita. Cambiar de cuenta y vámonos con el de Lupita. Miren lo que voy a hacer con el de Lupita. Me meto a la pestaña de comunidad. ¿Qué comparto? ¿Imagen, encuesta en vivo, video? Voy a decir que video. Le digo que tus videos en YouTube, me dice cuáles son. Entonces voy a buscar esa canción que está sonando tanto y la voy a meter ahí a ver qué pasa. Se llama Quédate con ella, si no estoy mal. Entonces la busco. Estos son los videos que tengo en mi canal. Imagínense que yo soy ustedes y este canal es el de ustedes. Quédate con ella, lo selecciono y le pongo una canción, pongo lo que yo quiera. Por eso es importante conocer a mi grupo objetivo. Una canción de despecho que se canta con el alma partida. Me voy a poner romántico. Una canción de despecho que se canta con el alma partida. Puntos suspensivos. Listo. Y publico. ¿Ah? Hice una publicación en mi canal de YouTube. Y esa publicación le aparece a todas las personas que están suscritas a mi canal. Y mi canal se está actualizando todo el tiempo. Se está actualizando. Entonces, lo que yo les quería compartir esta noche es que hay muchas herramientas para trabajar, para crecer en las redes sociales y que no les implica mucho tiempo. Una recomendación entre ustedes. Aquí en esta reunión somos 2, 4, 8, somos 11 personas, 10 personas. Imagínense que ustedes se pudieran poner de acuerdo los 10 y dijeran, oigan, cada uno va a hacer 2 listas de reproducción en el que metan 9 canciones. Eso quiere decir que al cabo de los 3 días ustedes estarían en 20 listas de reproducción en YouTube. ¿Se fijan lo exponencial del asunto? Eso es fantástico. Entonces es aprender a usar la herramienta. Es aprender a usar la herramienta. Y la invitación siempre es a eso, a aprender. No paguen para que se los hagan. Aprendan a manejar la herramienta. Hay cosas que hay que pagar porque ya son de configuración y que eso ya lo hace un ingeniero, etcétera. Listo, sí. Pero entre menos tengan que pagar, mucho mejor.
Y ahí están, las herramientas están dadas, la industria, el negocio de la música hoy en día es una delicia, porque es que ustedes manejan el mundo entero desde acá. Ustedes no necesitan sino esto y estrategia, y no más. Y con eso tienen para hacer fiestas con su catálogo.